91 kilómetros separan a Alfajarín de Fraga por la Nacional 2, un tramo sin desdoblar considerado como uno de los puntos negros de la red estatal y por el que circulan cada día una media de 10.000 vehículos, 6.000 de ellos camiones. Se prevé que esta situación cambie radicalmente el próximo 1 de septiembre cuando se liberalice la AP2, la autopista de pago que corre en paralelo a la Nacional. La consecuencia más inmediata, Eric Fau, será que se dejará de pagar peaje. Un peaje que cuesta unos 11 euros para los vehículos ligeros y entre 16 y 25 para los pesados. Uno de los colectivos más beneficiados, por tanto, será el de los camioneros. Además, se debería reducir la siniestralidad en una carretera en la que murieron el año pasado en Aragón 6 personas. Pero la liberalización también tendrá consecuencias negativas, principalmente para los restaurantes de la Nacional y para los ayuntamientos de la zona, que dejarán de ingresar millones de euros en impuestos. La liberalización permitirá descongestionar la Nacional 2, una carretera que discurre paralela a la autopista y uno de los puntos negros de la red viaria. Una buena noticia para los conductores, sobre todo los camioneros. Tenía que estar hace muchos años. Esta carretera está muy mal y tiene mucho tráfico, sobre todo de camiones pesados. Es una gestión buenísima que había que haberla hecho hace tiempo. Desde el sector llevaban muchos años esperando la noticia, pero piden más áreas de servicio. La AP2, de aquí a Lérida tenemos unas 50-60 plazas de camiones en 170 kilómetros. Creemos que eso es inaceptable hoy en día. La otra cara de la moneda la encontramos aquí en los restaurantes situados a pie de la Nacional 2. Este está abierto desde 1952 y aunque creen que se reducirán los accidentes, para ellos puede suponer el cierre. No sabemos hasta qué punto, porque la clientela habitual nos dice que van a seguir pasando y parando, pero fundamentalmente pérdidas. Por eso, desde el Ayuntamiento de Osera de Ebro piden un acceso directo. Siendo que hasta Pina de Ebro o hasta Bujaralos no hay accesos, y luego pues un poco facilitar que estos negocios puedan ubicarse en torno a lo que es la autopista. La liberalización de la AP2 también repercutirá negativamente en las arcas de los 11 municipios por los que discurre, que dejarán de percibir en total 2 millones de euros en concepto de IBI. Es dinero, el dinero da servicios, pero yo creo que pones en una balanza las dos cosas y gana la liberación, eso está claro. Más de 20 personas han muerto en la Nacional 2 en los últimos 5 años.